¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, espero que estén de maravilla y si no lo están les recomiendo continuar escuchando este podcast. El día de hoy me encuentro muy contento porque ya estamos en la segunda edición de El Teletransportador Podcast. Mi nombre es Tony Y mi nombre es Germán. y les traemos un nuevo episodio que va a estar muy interesante. Sí, cabe recalcar que Cristian no pudo estar hoy aquí con nosotros por cuestiones de fuerza mayor. De fuerza muy mayor. Pero pues aquí estamos los dos. Nosotros no les vamos a fallar. Ese comentario todo. ¿Oíste, maldito? Ay, Ok. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. sí. ¿Qué piensas? Sí, creo que es el tema que debatiblemente puede ser incluso el tema más importante a nivel mundial desde hace unos meses para acá. Es como bastante obvio porque supongo que ya se subió con un título este video. Pero sí, supongo que todo el tema pandémico nos está atacando a todos, entonces Exactamente. Y de hecho, creo que justo esta semana tomó mucho más fuerza este tema porque salió a la luz la noticia de que Vladimir Putin resulta que ya tiene una vacuna, una supuesta vacuna que la verdad no todos están muy convencidos de que vaya a funcionar, pero él dice que funciona. Incluso ya vacunó a su propia hija. sí, ¿por qué crees que la gente...? Sí, porque para quienes no saben, de hecho, ajá, Vladimir Putin es el director, es el presidente de Rusia. Y ellos, así sin decir aguabá, hace unos días salió la noticia de que tienen una vacuna que ya están poniendo, de hecho la hija del presidente ya la tiene, como dijiste, y en todo el mundo despertó como cierta incertidumbre. ¿Por qué crees que despertó incertidumbre? Por ejemplo, si hubiera salido Donald Trump a decir tenemos la vacuna, capaz no le hubieran cuestionado tanto. ¿O por qué crees que sea? Creo que siempre hay como que una cuestión ahí de, bueno, no sé, no quiero hablar de más. Y por si alguien de Rusia está escuchándonos, que no creo, pero como que siempre hay una cuestión ahí en Rusia de querer ser superiores a los demás. O sea, de como Ya. de querer sacar las cosas antes que los Pero demás. igual creo que Estados Unidos. O sea, creo que la pica está entre los dos. Pero Estados Unidos es igualito, nada más que nosotros estamos más Pero, acostumbrados a Estados pero Unidos, yo tal vez. considero que Estados Unidos, al ser no sé, como que ellos se podría decir que sí están haciendo las pruebas necesarias para que la vacuna salga pues en tiempo y forma, ¿no? Sí. O sea, se supone que debe tener una fase uno, una fase 2 y una fase 3 que la fase 3 es en donde ya prueban en personas, Con un ¿no? chingo de personas. Exacto. Ajá. Creo que van probando, ajá, según tengo entendido, porque con todo este tema del coronavirus, todos nos hemos vuelto Expertos expertos en en epidemiología. Pero según tengo entendido, es como que entre más grande es la etapa de prueba de la vacuna, es mayor el número la de densidad de testers, personas, ajá, sí, de personas. exactamente. Pero justo lo que acabas de decir es a lo que iban, porque dice de Estados Unidos sí ha estado haciendo las pruebas y todo eso, pero me surgió un poco la duda, ¿no crees que puede ser algo comunicacional? O sea, a nosotros nos llegan más los medios estadounidenses, digamos, y por ende Podría. nosotros tenemos más la información de que, Estados Unidos ha estado haciendo esto, Estados Unidos y no sé qué, y Rusia tal vez está como bajo las aguas o tal vez no nos llega a nosotros. Y de repente, sin comunicarlo demasiado, Exacto. ellos ya tienen la vacuna. Entonces, a eso voy, como que despertó como si es raro, o sea, sí da miedo. Yo siempre dije que cuando, con todo este tema del COVID, aunque estuviera la vacuna, a mí me gustaría que ya saliera un tiempo Sí. y yo resguardarme otro tiempo y ya cuando vea que la gente no se muere ni se vuelve zombies, entonces ahí tal vez yo me vacune. Exactamente. Porque sí da miedo, pero no sé, justo ahorita que lo estabas diciendo me salió esa duda. ¿Será que es un tema comunicacional de Rusia? Que no es que sabemos demasiado de Rusia, o en serio, es como demasiado pronto. Podría ser, porque es que la verdad es otro continente. O sea, sí, Estados Unidos está más cerca de nosotros y hasta cierto punto yo creo que tiene mucho que ver con los medios, con lo que comunican los medios. Podría ser nada más como que están a favor de Estados Unidos y por eso se está comentando eso sobre Rusia, sobre que no están seguros si la vacuna, pues, sea efectiva. Según sí es efectiva, pero no la han probado lo suficiente. Sí, Ok, esto nos trae a un tema más interesante. Se supone que en la fase 3
ya se tiene que haber probado en muchas personas. Para que durante esas pruebas vean si no hay reacciones alérgicas o de efectos cualquier secundarios. efectos secundarios de cualquier tipo. O sea, puede ser desde ronchitas hasta cosas ya súper hardcore, exactamente. Y justo en esta semana que salió la noticia de que Vladimir Putin ya tenía una vacuna, a mí se me vino a la mente una película en especial, que no sé si las personas que nos están escuchando también les haya ocurrido lo mismo que yo supongo que sí, pero se me vino a la mente la película de Soy Leyenda, porque en la película justo comienza con que una doctora inventa una especie de vacuna para curar el cáncer. Supuestamente es el virus de la rubiola, pero modificado genéticamente para que en lugar de hacer el mal, haga el bien. Y ay, perdón, se me fue un gallazo. Me comí. Lo siento. Entonces, se supone que le están haciendo una entrevista y en esta entrevista la doctora dice que han hecho pruebas en 10,000 personas. O sea, ya la verdad es una cantidad grande, pues. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que después de un tiempo, estas personas empiezan a tener efectos secundarios con la vacuna y se convierten en zombies. Sí. Entonces, o sea, sí es como que llevarlo a lo muy extremo, pero también es así como decir, o sea, ¿qué impide que eso pase? La neta, nosotros no sabemos cómo puede reaccionar un cuerpo humano, pues. Claro. Sí, justo eso quería anotar, como de la situación zombies, ya vamos a hablar. Pero exacto. Como que me intriga un montón y me da mucho miedo y siento que casi toda mi vida he tenido ese miedo de que siento que la humanidad es muy frágil. Porque, por ejemplo, todo lo que sabemos es en base a nuestra experiencia como humanos, pero nada nos garantiza haberlo vivido todo. Entonces, exacto, por ejemplo, todas estas leyes de etapas, de fases, de las vacunas y demás, es por lo que se ha venido viendo con la historia. Pero, ¿y qué tal que sucede? Como más o menos hemos estado comprobando ahorita con el coronavirus, que no era algo que es muy distinto a lo que ya habíamos vivido, así, sí, abismalmente distinto. Exacto. O sea, nosotros ya tuvimos una experiencia anterior de pandemia que fue mucho menor, que fue el H1N1, pero ahorita todo fue distinto. Entonces, digamos, la última fase, según tengo entendido, es como probar con 30,000 personas y si esas personas a lo largo de unos meses no desarrollan efectos secundarios, todo bien. Pero como la película, que parece ser que ya es la vacuna porque ya cumplió todo lo que ellos conocían como lo que tiene que pasar para saber que está bien y después mutó. Entonces, exacto, me da un poco de... Es como hasta... No creo que sea como teoría conspiratoria, pero sí me da un poco de miedo o como de curiosidad de saber, ¿será que este suceso del coronavirus va a ser el que va a cambiar por completo las cosas? Y van a agregar, por ejemplo, que prueben con 30 y empiecen a vacunar y la mitad de la población esté vacunada y pase algo horrible y se mueran, o pase algo horrible y muten o lo que sea, y después entonces nuestros futuros humanos ya no tengan que probar con 30,000 sino con 50,000. Sí. Porque hasta ahora todo ha sido bien distinto con el coronavirus. O sea, el coronavirus ha venido en serio a cambiar por completo las cosas. Yo cuando escuché el coronavirus, ¿qué pensaste tú cuando escuchaste el coronavirus por primera vez? Yo la neta lo primero que pensé es no va a llegar a México. O sea, yo dije, China tiene el suficiente poder para que no salga de su país, o sea, para controlarlo y contenerlo también. Y neta que yo ni siquiera tenía pensado, porque incluso creo que te comenté, ¿no? Que, o sea, teníamos planeado un viaje y toda la cosa. O sea, realmente no esperábamos eso. O sea, para nada. Y creo que nadie estaba preparado para que esto sucediera. Sí. Entonces, no. La verdad, yo pensé... Cuando escuché coronavirus dije... O sea, me pareció realmente una noticia como cualquier otra. Hasta sí, que... no le diste la importancia. Para nada. Sí, es que igual escuchamos un montón de cosas que realmente no nos afectan. Exacto. En el otro lado del mundo. En mi caso, por ejemplo, cuando escuché lo del coronavirus, yo no vivía en México. Entonces, cuando empecé a escuchar las primeras cosas, yo ni vivía acá. Entonces, yo viajé a inicios de este año. O sea, yo pasé por un aeropuerto con un chingo de gente y no teníamos ni siquiera ese miedo. O sea, nunca se nos pasó por nuestra cabeza hay que volar con cubrebocas o hay que tomar precauciones de esto. Para nada, porque sí ya estaba. O sea, ya se escuchaba como que China y que no sé qué. Pero nosotros no...
como que no habíamos tomado conciencia de que eso podía estar en los lugares que íbamos a estar en nuestro viaje. Entonces también yo como que en algún punto no creí que iba a ser para tanto. Exacto. Y cuando ya se volvió pandemia, ya dijeron como está en México, igual dije como, ok, un mes y todo va a estar bien. Y hasta ahora nuestro Pinky sigue con cubrebocas. Sí, de hecho nos hemos tenido que acostumbrar a muchas cosas, a vivir una forma de vida diferente, porque ahorita, o sea, a mí me parece muy, o sea, gracioso de una forma, o sea, viéndolo de la mejor manera, que cada que salgo de mi casa siempre es así como de que el cubrebocas. Y eso lo he leído en varios memes, pero realmente es lo que me pasa ahorita. O sea, ya no es las llaves o el teléfono, ya es, no manches, el cubrebocas y te regresas corriendo a traerlo. Porque de sabes, hecho, cada que sales del estudio es cubrebocas. Ya ve, para que vean que no les estoy mintiendo, para que vean que no estoy inventando. Sí, pero es verdad, o sea, nuestra vida sí vino a cambiar un montón. Un montón. Sí. Desgraciadamente la ciudad en la que vivimos no se siente demasiado, pero las veces que yo he salido por necesidad de ir a comprar lo que sea, sí veo en la calle un montón de gente con cubrebocas, que ya para que la gente aquí esté usando cubrebocas, es como que sí llegó a hacer conciencia en muchísima gente. Creo que hay que recalcar que somos de provincia. De super provincia. Super provincia. Entonces, sí, no hay nada más provincia que nosotros. Sí. Entonces, por eso también, o sea, es bueno recalcarlo porque así van a saber que la gente aquí, pues, muchas veces, o sea, son de las personas que no creen. Sí, de hecho sí, porque, o sea, el podcast, de hecho, yo creo que justo nace porque nosotros nos dimos cuenta que siendo de provincia, tenemos cosas muy diferentes a lo que se supone que está pasando en el mundo así grande, en las capitales. Porque cuando se escuchó todo lo del coronavirus y que ya venía y no sé qué, a nosotros nos tardó como 2 o 3 meses. Sí. O sea, cuando el gobierno de Ciudad de México dijo, guárdense, a nosotros nos tardó, o sea, nos guardamos, pero hubo como un mes y medio que estábamos ya en casa. Pero en sí no se veía nada, o sea, exacto, no había ningún caso, o no se decía al menos. No se decía, de hecho. Y ya después cuando el gobierno dijo, salgan, nosotros estábamos en lo peor. Exacto. Entonces somos como esa colita así del final que te llega como de rebote las cosas. Exacto. Entonces a lo que iba con todo esto es que sí ha cambiado muchísimo nuestra vida. Y a muchas personas para peor. O sea, en mi caso a mí sí me afectó en el trabajo, también en el tuyo. Así es. Un montón. Y también se me hace como algo un poco feo porque con el tema principal de lo que comenzamos a hablar, de que ya Rusia promete ya tener una vacuna, ¿por qué no eso ya está en todos lados? O sea, ¿por qué no es como yo tengo la vacuna, ténganla, que creo que ya ahorita como que se compró para Latinoamérica, pero sigue siendo una competencia? O sea, lo que se me hace un poco feo es que a pesar de que es como la situación quizá más conflictiva que hemos vivido como humanidad, todavía no se despierta eso de hay que ayudarnos a todos. Exacto. Porque no fue como Vladimir Putin sale y tiene la vacuna y la acaba de dar a Estados Unidos y para que no. O sea, yo la tengo y se joden. Sí, y ya cuando lo logro y se esperan, ajá, y un montón, o sea, no sé cómo, tal vez sea mi cabeza tercermundista que está hablando, pero ahorita en mi cabeza, en Rusia quizá puedan haber menos casos o menos muertes por día que, por ejemplo, en algunas zonas de Latinoamérica. Sí, de hecho. Entonces, si hablas en esos términos generales, Latinoamérica lo necesita más con esa palabra. Exacto. Entonces, a mí lo que se me hace feo es eso, como que aún cuando ya, sí, ojalá sea la vacuna, ¿por qué no está en todos lados? ¿Por qué no lo están compartiendo? O sea, yo sé y es muy infantil pensar y lo que sea. ¿Por qué no es para la humanidad en lugar de que para el país tal? Exactamente. O sea, creo que es algo en lo que debemos de estar despertando en esta pandemia. O sea, como que ese cambio debió de haber ocurrido, pero no está sucediendo. O sea, sí, están pensando en cada país, o sea, como por ellos mismos, pues. O sea, no por la humanidad en general. Sí. ¿Tú qué crees cómo crees que hubiera, digamos que nuestro presidente Andrés Manuel hubiera él encontrado, bueno, o sea, en su gobierno, pues, porque Putin él estaba haciendo exactamente, sí. O sea, durante su gobierno, el gobierno de Andrés Manuel hubiera encontrado la vacuna antes que todo el mundo. ¿Cómo crees que hubiera sido? O sea, ¿él lo hubiera repartido? ¿O crees que hubiera sido, México primero y México después? Ok.
Yo la verdad no estoy a favor de ningún partido. Nada más voy a Dijimos dar... que no íbamos a hablar de temas polémicos. Voy a dar mi opinión lo más neutral posible. Pero yo considero que tal vez si hubiera sido como lo mismo. O sea, de que primero México... Es que yo creo que siempre va a haber este tipo de temas o de cuestiones políticas a las que ellos se tienen que atener. Y no nada más es así como de que ya lo tengo, tengan todos. Tengan todos, sí. O sea, como que... También ahorita que lo dices así. O sea, ya he visto desde adentro yo como mexicano. Y si nosotros lo tenemos, pues si quisieras tal vez como de, oye, primero nosotros. Sí. O sea, ni siquiera nosotros estamos con vacunados y ya lo estás regalando. Exactamente. Entonces eso también está feo. O sea, es como, a mí me gusta siempre ver como el otro lado también. Y duele a veces darse cuenta de que tú estando en la posición harías lo mismo. Exactamente. Qué triste. Pero sí, o sea, uno siempre va a ver por uno mismo y por su familia, porque pues son las personas que te importan, y ya después por los demás. O sea, eso no está a discusión. Creo que todos en esa posición dirían lo mismo. Pero sí creo que por cuestiones políticas, por cuestiones de que son aliados unos países de otros y así... Yo considero que primero mi país, luego mis aliados y ya después todos los demás. Ajá. Lo que la neta está feo porque, pues, te digo, o sea, sigue siendo como que... Somos aliados de Rusia. Somos aliados de Estados Unidos. Sí, que es la competencia. O sea, nosotros estamos del lado que le va a tocar último. O sea, no último. estamos tan peor, pues, pero ahí estamos. Sí. Ahora, en esto que hablábamos de que la vida de las personas cambia un montón. Estamos a punto de entrar, creo, en... semanas bien novedosas. Semanas en las que si ya es la vacuna, van a empezar a vacunar a un montón de gente. Mucha población va a estar vacunada. Y creo que va a haber una sensación como global de qué va a pasar con esta gente vacunada. Exactamente. Y sí, quieras o no, o sea, por muy estudioso que seas, siempre va a haber como un cierto miedo a lo nuevo. O sea, toda la humanidad se basa en el miedo a las cosas nuevas. O sea, prácticamente sabemos que hay la posibilidad de que haya vida en el espacio, que me estoy yendo a un chingo de cosas, o sea, muy fuera del tema, pero hay la posibilidad y hay muchas personas que son escépticas, pero porque tienen miedo a que sí sea real. Sí. Entonces, esto que la vacuna sería algo nuevo que no sabemos qué pueda pasar, yo pienso que la mayoría, o sea, un gran porcentaje de las personas tendrían miedo de lo que pueda pasar. Sí, que creo que de hecho ese es tal vez como el único miedo de la gente. O sea, en general, creo que lo único que nos da miedo es lo que no conocemos. Exacto. O sea, cuando eres chavito te da miedo la oscuridad porque no sabes si vas a ver algo ahí metido. Sí. Cuando quieres, no sé, te da miedo cambiarte de ciudad porque no conoces cómo es la ciudad. Sí. Te da miedo empezar un nuevo trabajo. O sea, como que en general el miedo se relaciona mucho a eso, como no saber lo que viene. Exacto. ¿Cierto? Entonces, sí, yo creo que va, o sea, en mi caso, ya cuando empiecen a vacunar gente en México, por lo menos, sí voy a tener un miedo de que, ¿y ahora qué va a pasar con esa gente? O sea, yo creo que las vacunas, cuando prometen ser funcionales, van a salir como, sí, funciona, y la gente se cura en chinga y va a ser como, bien, pero... ¿Y si después de 2 meses, no? ¿Y si después o sea, de nosotros solo estamos suponiendo en este podcast. O sea, no se tomen nada muy en serio, porque tampoco queremos asustarlos, pues. O sea, simplemente estamos hablando de suposiciones. O sea, ¿qué podría ocurrir? Obviamente nos estamos yendo muy lejos en el tema, pero también es para que, o sea, simplemente relajar un poco, o sea, la situación, por así decirlo. Entonces, no se alarmen, simplemente son suposiciones. Pero no sabemos. Pero no sabemos. Sí, no sé, o sea, es lo que decíamos. Hasta ahora, toda esta situación ha comprobado ser la más cabrona. O sea, la que no se tenía conocimiento, sí. La que ha cambiado Estamos todas viviendo una época reglas histórica. O sea, sí, yo nunca nadie de estas generaciones se esperó vivir algo tan histórico. Sí, porque ponte, yo me pongo a pensar en... estábamos muy jóvenes cuando pasó el H1N1. Sí. Pero recuerdo que ahora mi mamá con todo esto como que ella se frustra un montón porque estaba acostumbrada a salir mucho, a comprar así. Sí. O sea, no hacía despensa, compraba al día porque le gustaba salir. Y ahora con todo esto se está frustrando mucho porque dice como, o sea, ¿qué onda con esto que no me deja salir? Y yo le dije, pero ya pasamos por esto en H1N1 y ella dijo, pero no fue tan feo. Entonces, y yo también de mis recuerdos es que no fue tan cabrón. O sea, yo me acuerdo que fue hermoso porque
estábamos en la secundaria. Yo pensaba que estábamos en la primaria, pero ya sacando cuentas estábamos en la secundaria. En la secundaria. Y yo me acuerdo que fue así turbo vacaciones, porque sucedió que despuesito de las vacaciones, casi ya había empezado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no sé si fue tan fuerte. Tal vez por nuestra edad no tenemos conocimiento y no tenemos ni idea. Sí. Pero, por ejemplo, también está bien cabrón haberlo vivido de niño, que fue así como de, las vacaciones. Sí, de hecho. Y ahorita, por ejemplo, que te la estás pelando con el trabajo, de que ya el dinero se está acabando, que la gente tiene miedo salir y ver como cosas de... En tu caso, por ejemplo, tu niño no te ha preguntado como... De hecho, algo, o sea, sí me sorprende mucho porque Carlitos es así de que no podemos salir. ¿Por qué? Porque hay coronavirus. O sea, te Él lo te dice dice, bien. sí, Ajá. claro. Y sabe que se debe de poner el cubrebocas porque hay coronavirus. Y sabe que se debe de poner el gel antibacterial porque hay coronavirus. Algo que, o sea, de lo que yo me di cuenta y que realmente nunca le había prestado atención, es que yo, por ejemplo, antes del H1N1, yo no conocía el gel antibacterial. O sea, te podría asegurar que lo único que sabía era del jabón para lavarse las manos. Sí. A raíz del H1N1 regresamos a la escuela y yo me acuerdo que en la entrada de la secundaria ya te recibían con gel antibacterial. Y a mí me pareció algo súper nuevo y me acuerdo que a raíz de ahí ya empecé a ver gel antibacterial como que más, más comúnmente. O sea, ya la gente la compraba para su casa o ya te mandaban a ti, o sea, con un gel antibacterial así mini en la escuela para que siempre te lo estuvieras poniendo. Pero todo esto es a raíz de haber pasado el H1N1. Ahora, con la nueva pandemia, que es el coronavirus, estoy seguro de que muchas de las cosas que estamos aprendiendo ahorita se van a adaptar y ya van a empezar a ser Ya comunes. norma, Ajá, claro, sí. como ahorita, o sea, por ejemplo, ahorita vas y todos los lugares tienen su tapetito, Sí. sus mantelitos, tu Y gel, eso tu seguramente se va a termómetro. quedar. ¿Crees que se quede para siempre? Porque, mira, No para el H1N1 tiene 11 años que pasó. Y yo hace 10 ya me olvidé del gel antibacterial, del termómetro. Pero yo recuerdo que sí, a raíz de eso, el gel antibacterial como que estuvo más presente en mi vida, al menos. Y también yo siento que de lo que estamos viviendo ahorita, lo que se va a quedar quizá es el cubrebocas, al menos para viajar. Yo siento que sí se va a Sí, quedar. eso seguro, sí. E incluso uno mismo, o sea, yo por ejemplo, si me sale en viaje, aunque ya puedas no usar cubrebocas por elección, yo creo que lo seguiré usando. Porque sí, o sea, ahorita yo me imagino, por ejemplo, antes he visto algunas publicaciones en Facebook como algunos memes de que onda que antes motivamos a alguien a soplarle un pastel que luego nos lo comíamos todos. Eso ya te da un chingo de miedo. Es cierto. O sea, ahorita si te pones a pensar, también antes íbamos a una sala de cine con 50, 100 gentes Y te que ni compartías conocías, te compartías las palomitas, la gente dejaba regada, la gente estornudaba. Ya todo, O sea, te todo sientas, parecía súper normal. realmente no había como que lo que hay ahorita de que lo sanitizan todo, ¿no? Ahí era de que te sentabas en el lugar en donde se sentó otro güey que no sabes, o sea, realmente qué hábitos tenga de limpieza. Se sentó ahí, se Y acomodó. todo esto te parecía normal. Y ahorita, por ejemplo, yo me pongo... O simplemente no te ponías a pensarlo en ese momento. Solo era tan común. Para nada. Sí, porque a mí me encanta ir al cine. Sí. Pero me daría miedo regresar. Hace poco fui a la plaza y vi que el cine ya está abierto. Sí. Y tomaron sus medidas. Y ahora las medidas son como que mantienen la sana distancia. Yo me imagino que una butaca entre medio. No, yo digo que 2, porque se supone que sí es 1,5 metros que tienes que tener de distancia. Demonios, no sé bien, así que discúlpenme. Sí, creo que es 1,5 metros, Ajá. pero está mucho. O sea, yo creo que pensar como empresa se pierde muchísimo. Pero bueno, entonces ya como que abrieron. Pero yo ni de pedo regresaré pronto al cine. Y menos a una sala llena. Y está chido, donde yo estudié cine y está chido pensar en la sala llena y todo, pero ya con esta situación da un chingo de miedo porque ¿y qué tal que, por ejemplo, esta cosa se llama COVID-19? ¿Y qué tal que después de unos meses no decimos qué va a pasar, solo nos vamos a empezar a volar, pero qué tal que luego sale COVID-20 y COVID-21 y COVID-22 o COVID-27, COVID-30, o sea, realmente no sabemos cuándo esto pueda volver a ocurrir.
Porque justo cuando empezó todo esto de la pandemia, yo me acuerdo que empezaron a salir varias noticias así de que esta película ya lo había ¿cómo se dice? ¿Predicho? Predicho, ¿no? Sí, creo ¿Como sí. predicción? Bueno, no sé cómo se dice. Predecir, Ya había sí, predicho. Mi pinche lógica de español bien verga. O bueno, como que había varias películas empezaron a salir que ya tenían una predicción de todo lo que iba a pasar, pero no. O sea, simplemente como que en la medicina esto siempre ha sido latente, o sea, siempre han estado como que estudiando lo que puede ocurrir y más o menos hay películas que Sí. retratan lo que está sucediendo ahorita. Sí, y da un chingo de miedo porque yo vi, hay una serie en Netflix que se la recomiendo un montón, está muy buena, que se llama En pocas palabras. Y ellos tienen como capítulos de temas bien interesantes. Uno de ellos es la próxima pandemia. Y Ujú. empiezan a hablar y hasta, o sea, en esos puntos hay mucha gente que ha conectado y ha dicho como ya lo sabían, porque empieza a hablar Bill Gates, que es el dueño de Microsoft y todo eso, que es multimillonario, y este vato empieza a hablar y a decir todo lo que estábamos pasando nosotros, pero como 2 meses antes de que empezara a pasar. Exacto. Entonces como que da un montón de miedo porque parece que estuvieran hablando de la actualidad, pero en realidad solo Pareciera que son te están... predicciones. Ajá, Pero de nuevo, como hablamos al inicio, eso es de acuerdo a lo que conocemos. O sea, exacto. ponte, ahorita muchos lugares se dieron cuenta que funcionan en home office, perdón. Capaz se quedan en home office para siempre. O no, Sí, no sabemos. podría ser. Pero Muchas puede personas ser. encontraron como que ya estabilidad en trabajar Sí. en sus casas, lo cual está bien, creo. Está chido porque ponte incluso para el dueño, el jefe, no sé, el CEO de la empresa en la que trabajes, reduce costos. O sea, no tienes que pagar una oficina, pagar Exacto. renta, inmobiliario, computadoras, lo que sea. En mi caso, por ejemplo, me di cuenta que podía trabajar muy bien a la empresa en la que trabajaba en home office. Entonces, hay un montón de cosas que van a cambiar radicalmente. Y digamos, como lo que te estaba comentando, ¿qué tal que viene el COVID-20? Ajá. Y el COVID-21? Y sí, como que de repente las vacaciones que antes teníamos como espacios de libertad van a ser como tiempos en los que va a ser poco contagio. Entonces puedes salir, pero todo el resto del año te guardas. Entonces, como Sí. que, no sé, igual como dices, nos estamos volando y no, nada de esto es científico, porque nosotros no somos ni epidemiólogos, ni doctores, ni nada. No. Pero podría pasar, como tú dices, hay una posibilidad de que esto se pueda complicar. Complicar al grado de que la economía ya no va a aguantar un año más suspendida, entonces se van a tener que No. activar de otra manera. Exacto. Entonces, a lo que iba es que ahorita con todo esto está cambiando un montón nuestra vida rutinaria, la vida de la gente, la vida en general del mundo. Entonces, si nos volamos un poquito, no estamos diciendo qué va a pasar. Pero, ¿qué crees que pasaría si de repente nuestro mundo, o sea, el mundo real, se empieza a acercar muchísimo al mundo de la película que mencionábamos al inicio, que fue Soy Soy leyenda. Leyenda? En el hecho de que, por ejemplo, Rusia acaba de sacar la vacuna, Simón, está chingón, ya inyecté a mi hija, voy a empezar a inyectar a toda Rusia y luego mis aliados y al final México. Muy hasta el final, Y al final México. Entonces, ¿qué pasaría si después ya nos vacunamos? Bueno, yo no quisiera vacunarme, pero que el Todavía no. 80% de la población mundial se vacune con esta nueva vacuna que Ajá. aparentemente no tiene todas las pruebas, como la película. Ajá. Y después de un año, 8 meses, hay efectos secundarios que, aunque no me gusta mucho la palabra, no sé, nos volvemos tipo zombies o gente salvaje, ¿ya? Y Salvajes. una parte de la población muere y la otra se vuelve salvaje y los otros son los que no se han vacunado. Entonces ahí tienes dos cosas densas. Te vas a tener que cuidar de los zombies y de que te dé coronavirus. Entonces, ¿cómo crees que cambiaría así nuestra vida? Nuestra vida diaria, digamos, nuestra cotidianidad o el mundo, ¿a dónde crees que se iría? Yo la neta no quiero ser cruel, pero no sé por qué, pero siento que el tercer mundo sería el primero que se iría. El tema que se va a llevar la Sí, chingada, seríamos los ¿por qué? primeros en morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que no tendríamos las facilidades, quizá, de, no sé, de conseguir comida o... O sea, como para tratar. Sí, yo creo ahí, en cambio, que nosotros, siendo el tercer mundo, nos le hemos pelado un poquito más. O sea, creo que nosotros hemos como que. No digo que nosotros casemos nuestra comida ni la mamada, obviamente no. Pero sí se sabe que
no sé. Aguantamos más. Aguantamos, exacto, yo creo que esa es la palabra, aguantamos vara un poquito Aguantamos más. vara. Entonces, por ejemplo, porque si lo pongo en contexto, digamos, cuando digo primer mundo se me vienen justamente Rusia, Estados Unidos, que son tal vez, entre otros, los países más desarrollados. Entonces, ellos, o al menos las ciudades capitales, están acostumbrados a un modo de vida mucho más actualizado y mucho más Yo automatizado. diría mucho más cómodo. Bueno, tal vez, sí, puede Tiene ser razón. hasta, tal vez sí, creo que es muy buena palabra, hasta Sí. cómodo en el hecho de que, por ejemplo, la comida les llega en Uber Eats, también aquí, por ejemplo, tenemos servicios a domicilio, no hay Uber Eats, porque hay provincia, pero, no sé, como que todo está mucho más automatizado, ellos en sí se preocupan por conseguir el dinero para Pagar solventar los sus servicios. necesidades. Nosotros también, pero en menor medida, digamos, tienes que ir a comprar. O si no hay dónde comprar, sabes a dónde puedes ir a ver que matan a las cosas que comes y o donde cortan y cosechan y puedes hacer como tu comida del día al día. Entonces yo creo que por ese punto el tercer mundo tal vez está más allegado a una vida silvestre, ¿no? O sea, que en cambio el primer mundo. Entonces si nos imaginamos que en un día el mundo se va a la mierda y hay zombies y gente se muere y todas las empresas caen y no sé qué, que también estaría interesante ver cómo sería ese proceso. No, Entonces, no, gracias. no, digo imaginarnos, no Imaginarlo, verlo, imaginarlo. pero, pero o sea, estaría chido imaginar cómo sería como el derrumbe de las empresas o no, o sea, qué empresa quedaría viva, por ejemplo. Sí. Pero imagínate que en un día se va a la mierda y el primer mundo contra el tercer mundo, ¿quién sobreviviría Bueno, más? sí, tienes razón. Bueno, ya viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que sí, el tercer mundo. Sí, Porque, o sea, no estamos diciendo que por ser del primer mundo no sepan hacer nada. no, para nada. Pero quizá por la forma en la que nos han crecido, digo, nos han crecido porque somos tercer mundo, o sea, tenemos que aceptarlo. Por la forma en la que nos han crecido, se podría decir que hemos aprendido, no sé, como que más habilidades que servirían en un mundo así, en el que ya no tenemos empresas que prácticamente son, o sea, lo son todo, pues, todos los... Automatizadas. A Exacto. ver qué habilidades tienes tú que crees que te puedan ayudar O en un sea, mundo post-COVID denso. pues, ¿qué habilidades tengo yo? Pues, bueno, al menos, mira, sé utilizar herramientas como, no sé, partir leña. ¿Ya? O sea, que me serviría para calentarme, o sea, para hacer fuego, Ajá. digamos. Sí. Sé cómo prender también una fogata. O sea, sé cómo hacer fuego, pues. Ah, sí. O sea, Exacto, porque... ¿verdad? porque lo aprendí de YouTube. Lo aprendiste del primer mundo, Demonio. entonces. Entonces tienes que agradecer tu condición tercermundista al primer mundo. Pero, o sea, durante mi niñez trabajé así en varios trabajitos en los que me hicieron como que aprender varias cosas. No sé, también como trabajé un poco en construcción, trabajé un poco en mecánica, que por ejemplo, si, no sé, pongámonos en el mundo así super Walking Dead que vas a robar un carro, o sea, yo sé cómo prenderlo. Estás diciendo Sé que sabes cómo, cómo robar un carro. sé cómo robar un carro. Qué raro. ¿Sabes qué? Ahorita que estás hablando de todo eso, yo me di cuenta de que soy un inútil. Que vivo en el tercer mundo y yo Ok. sería de los primeros que moriría. Una parte del tercer mundo sobreviviría. La neta. Y yo, o sea, sé usar un martillo, sé Sé usar una también. sierra, pero así Oye, no algo que me ayude a manches. sobrevivir, no. Sé también sacarle gasolina a los carros. Sé componer, bueno, no, o sea, no así tal cual un carro completo, pero sé muchas cosas básicas de la mecánica que estoy seguro de Que que te me ayudarían servirían. para construirte un Creo que armadura. supervivencia en general, o sea, no me siento tan estúpido en eso. Yo sí. Ahorita que lo estamos hablando, yo moriría así. Hoy se destapó el COVID, mañana yo ya no existo, en serio. Porque, o sea, se usa herramientas, pero ¿para qué? O Y sea, creo podría que hacerme una creo cabaña que que se caiga a los 2 días. mi arma más fuerte fue haber sido foráneo y que aguanto hambre es chingón, güey. La neta. Eso yo también. Y no me van Hambre a se dejar aguanta. mentir, foráneos. Sí. Déjenlo en los comentarios. Sí, sí, La neta, aguantar hambre, yo creo que la mayoría de foráneos hemos aprendido a superar eso. o sea, Eso. sé hacer tortillas, digamos. O sea, sé utilizar
o sea, comida que se da en la tierra, pues, digamos. Sí, pero por ejemplo aquí en Chiapas hay mucho la gastronomía, perdón, está muy basada en lo artesanal, digamos, es Sí, como bien tradicional. exacto. Y no sé en tu caso, pero por ejemplo en mi familia sí hay las tías que pueden matarte lo que quieras, o sea, tú les llevas un animal y te lo matan, y pues tú le llevas una verdura y saben para qué sirve, que cura, que mata y con qué queda mejor. Entonces, yo no soy esa tía. O sea, yo no sabría hacerme un plato de comida más que lo que puedo encontrar que sirva en las tiendas. Yo tampoco, o sea, tampoco te puedo decir, te puedo preparar cualquier platillo, pero siento que, por ejemplo, si tengo la necesidad de, no sé, comer un conejo, digamos, o sea, sí sabría cómo hacerlo, sé cómo desinfectarlo y cocinarlo para que no me haga mal, pues, digamos. Ujú. Ahora, veamos, así como en todas las películas gringas de que dicen que salvan el mundo y el mundo casualmente es solo Estados Unidos, digamos Ajá, que en nuestro futuro imaginario solo sea México, ¿va? ajá, Entonces, en la película de Soy Leyenda, al final se cuenta de que existe un lugar en donde la gente se refugió sí, y logró sobrevivir sin contagiarse. exacto. En México, digamos que pasara, digamos que nosotros estamos sobreviviendo así, no sé cómo, pero pasando hambre, estamos sobreviviendo y que de repente nos enteramos que hay un lugar en donde la gente sobrevivió. ¿En dónde crees que sería? ¿En qué parte de México crees que la gente sobreviviría más? Si nos basamos en la película, creo que en San Cristóbal. No, no es No, cierto. no, no. ¿Qué parte sería? No sé, se me hace como que... Porque ponte en la Ciudad de México, no creo. No digo porque la gente sea mala ni nada, sino porque hay demasiada gente. O sea, ponte, creo que a sí, mí se me sería hizo bien como raro que que cuando se destapó lo del COVID en la Ciudad de México, no eran muy sé, pocos los ajá, eran muy casos, pocos ¿no? los casos. Era Yo muy me raro. imaginaba las veces que yo estaba en el metro y que estás a la madre y Sí, yo decía, no puede ser que en todo ese gentío exacto. no hayan tantos casos. Entonces yo creo, por mi lógica, no, tal vez en epidemiología hay una cosa de cómo calcularlo. No soy epidemiólogo, de nuevo. Pero Perdón. en mi lógica, como que siento que tal vez las zonas más pobladas serían las más afectadas. Sí. Entonces, en Teniendo qué en ciudad de cuenta eso, México? es que yo creo que sí Chiapas. No sé. Porque nosotros tenemos, o bueno, no es por, o sea, No, es que Chiapas enaltecer. es mejor que el primer mundo. Eso estamos diciendo ahorita. No, pero, o sea, si te das cuenta, aquí en Chiapas todavía hay, o sea, como que tiene muchas riquezas naturales que ofrecer. Ujú. Por ejemplo, si te vas al norte, o sea, zonas desérticas, ¿qué te ofrecerían? Yo siento que no Ya, ok, habría mucho, sí. pues, de dónde conseguir comida, al menos. Ujú. O cómo, aprender a sembrar comida y a hacer todo eso, pues. Yo Sí. creo que Chiapas, O sea, por lo que puedes sacar como más recursos de la misma exacto. tierra, digamos. Yo digo que sí, por Mm. eso creo que sería una buena opción, ¿no? O sea, elijan Chiapas. Voten por Chiapas. Visita Chiapas. Puede Eh, ser. Yo tal vez, yo pensé un poquito más en Yucatán, porque ellos también tienen un montón de recursos, pero al mismo tiempo también tienen un montón de otro desarrollo. De hecho, a nivel del país, Yucatán como que te está en un muy buen estatus de vida. No sé, o sea, con el COVID todo puede cambiar, pues, o sea, capaz que se va a la mierda también. Pero por ahora diré tal vez Yucatán. Pero es verdad, yo pensaba como más así un Jalisco, una cosa así, pero ahora que lo dices, tiene seguramente, lógica. ajá, tiene lógica que en un lugar en donde hay más recursos naturales, tal vez la gente se podría ir a refugiar. Sí. Ahora, lo cabrón que se me hizo de ver la película y de pensar en toda esta situación y después con la noticia de Putin, es que de alguna manera, si eso nos pasa o si nosotros hacemos como que llegar a ese extremo, va a ser por nosotros mismos. O sea, seguramente te tocó y nos tocó ver que cuando decían el quédate, o sea, se me hacía hasta chistoso escuchar que el doctor Gatell dijera 17 veces quédate en casa como si en serio necesitara repetirlo para que entendiéramos. Y después empiezas a ver que sí, a la Sí. gente le cuesta mucho quedarse en casa. Y no estoy diciendo todos tenemos que quedarnos en casa porque obviamente hay un montón de personas que necesitan salir porque literalmente viven al día. Pero siendo honestos, la gente que más está en la calle no es la que necesita. Es la gente que solo no puede quedarse en casa, no quiere quedarse en casa. No quiere, o sea, son Entonces, escépticos, se podría sí. decir, un poco. Entonces está bien cabrón pensar que tal vez vamos a llegar hasta esa situación por nosotros mismos.
Porque... De hecho, sí. O sea, eso es innegable. Yo siento que es muy innegable. Que va a ser nuestra culpa al fin de cuentas. O sea, como todo. Sí. Como desde haber comido una sopa de murciélago mal cocinada y que inició todo. Sí. Sí, sería bien pesado. Mm, me da un poco de miedo pensar en por ejemplo, y te imaginas realmente llegar a ese punto, porque ahorita, ahorita un poco menos, no sé si estoy mal, pero conforme ha ido pasando el tiempo y que desafortunadamente hemos tenido casos cercanos, te ayuda a perderle un poco el miedo. Sí. Supongo que las personas que, afuera en mi caso, afortunadamente, las personas no fallecieron, pero ese mismo hecho como que me hizo perderle un poco el miedo, no de salir sin cubrebocas y, me vale, verga", no, pero sí como decir, ok, si yo me cuido, que yo tengo familiares que son médicos y no se han enfermado porque toman sus precauciones cuando están ahí en las madras, entonces digo, si yo me cuido y necesito salir, no me va a pasar nada si me sigo cuidando. Entonces, he ido perdiendo como paulatinamente mucho el miedo. Pero cuando empezó, yo estaba cagado de salir. O Sí. sea, a mí me daba un chingo de miedo salir, en serio. Sí. No, o sea, llegaba alguien y yo, ¿qué les pasa? Sí, y de hecho a mí también me ocurrió eso. Y, o sea, prácticamente siempre fue como que un pleito así en familia de que ¿por qué están recibiendo visitas? O sea, desde que comenzó en México. O sea, no cuando ya empezó en San Cristóbal, desde que comenzó en México, para mí fue así como de que enciérrense todos, por favor. Sí. O sea, no quiero que les pase nada, pues. Y también no quería que me pasara nada a mí, que no me fueran a echar nada ahí, pues, también. Sí. Entonces, creo que, o sea, fuimos muy pocas las personas que sentimos eso de un principio. Pero creo que hubiera sido lo mejor si todos hubieran desde un principio tomado como que esa decisión de no salir. Creo que esto hubiera acabado más rápido. O sea, Puede al menos ser. en México. Y por ejemplo, que hubieran tomado la decisión de, ok, sí nos hubiera afectado la economía, pero cerrar los aeropuertos. O sea, que nadie tenga entrada de cualquier otro país. Digamos que desde marzo, febrero. No sé, la verdad ya ni me acuerdo cuándo No sé, cerraron. yo no trabajo desde abril, ponte, o sea, no en la oficina. Ok, pero digamos que antes de lo que lo hicieron y que se hubiera mantenido todo como que local, ¿no? O sea, que como que solo los turistas locales y eso pudieran viajar. Sí. Creo sí. que se pudo haber controlado un poco mejor, pero siento que el presidente a lo mejor tuvo miedo y estaba pues bien también de que la economía se fuera para abajo y al final se fue para abajo. Sí, sí, o sea, yo creo que era algo inevitable y creo que indudablemente con todo esto van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, tal vez la economía es muy frágil siendo tan física. O sea, por ejemplo, que se Sí. basara tanto en el petróleo, que se basara tanto en restaurantes, que se basara tanto en el turismo, que pues eso es maravilloso y los países que vivimos del turismo somos, o sea, somos muy ricos. Sí. Otra cosa es la corrupción, pero pero tal vez con todo esto la gente pueda empezar a pensar un poco en economía digital, porque si te pones a pensar y si ves algunas noticias con todo este desmadrito, Netflix, Disney Plus, todas estas, Amazon, como que crecieron un Demasiado. chingo y fueron las que Incluso no les creo afectó. que no hay que irnos tan arriba como lo es Netflix y todo eso. Negocios locales que supieron adaptarse Sí, a esta exactamente. nueva normalidad y que supieron adaptar su negocio a las redes sociales, les fue, no diría que les fue súper cañón, pero se mantuvieron y no cerraron. En cambio, los negocios que no supieron adaptarse y que se quedaron esperando de brazos cruzados a que la gente llegara, tuvieron que cerrar. O sea, Sí. hay varios negocios aquí Hay un montón que de quebraron. negocios que quebraron. Y estoy seguro de que en todo México, en todo el mundo ocurrió eso. Sí. Entonces, la economía digital creo que fue una de las cosas más latentes en esta pandemia. Sí, O sea, fue una de como las uno de cosas... los avances también eso, forzosos exactamente. que tuvieron que pasar. Ahora, ¿tú cuál crees que, digamos, que pasara todo esto? ¿Ya? Estamos ahí todos densos. ¿Tú cuál crees que es el oficio, la profesión, no sé, el hobby, como más... el mejor hobby a tener, o la mejor profesión, o el mejor oficio a tener para enfrentar esta situación? ¿Quién crees que le iría mejor? O
O sea, por ejemplo, yo, o sea, lo que estudié no sirve para nada. O sea, tal vez en una sociedad renaciente que necesite escuchar su historia a través del cine, Sí. capaz. Pero de entrada no vale para una chingada lo que yo estudié. O sea, Pero, no que esté de acuerdo. Ok, dime. ajá, no eso, que ¿cuál Ok. crees que sí sería como súper buena, súper importante, que tendría más chance de sobrevivir, que la gente necesitaría más? Supongo que médicos por ahí, pero es Sí. como ya implícito, que médicos, o sea, estemos súper bien, estemos súper mal, los médicos van a ser súper necesarios. Pero de ahí, ¿cuál crees que sería la, después de los médicos, cuál sería la más necesaria y cuál crees que sería así la menos necesaria? Ok, la Capaz más. si hay alguien ahí escogiendo carrera, esto le puede ayudar, si llega al final. Yo creo que de las cosas más necesarias sería lo que tenga que ver con entretenimiento. De las más necesarias. Sí. ¿En serio? O sea, es que bueno, o sea, no, creo que no entendí bien tu pregunta. ¿Me la podrías hacer de nuevo? Sí, que miren, digamos que ya estamos en Soy Leyenda. Y hay Ah, ok, zombies y ok, sí, todo. ya. Ajá, entonces que en ese punto, así, punto Walking Dead, ¿cuál crees que es el oficio, profesión, dedicación más necesario, más solicitado? ¿Y cuál crees que sería así la última rueda del carro? Es que siento, la verdad no se me viene nada a la cabeza, pero porque siento que ya estaríamos en un punto en el que ya Ya todo no eso importa, valdría. O sea, sí, realmente ya no importaría, a menos de que seas médico. por Porque la ejemplo. neta, o sea, siendo médico podrías, pues, salvarle la vida a muchas personas, incluso tu propia vida. O sea, podrías saber, no sé, qué cosa tomar cuando estás enfermo. Ujú. Porque ya no vamos a tener todas esas comodidades que tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, si te duele el estómago, si te da temperatura, un médico sabría qué hacer. Claro. En cambio, cualquier otro, realmente, o sea, no hay, yo siento que no hay forma de elegir algo, pues. No es así como que te va a decir, no sé, un chef. O sea, porque ahí vas a comer lo que haya. Sí. O un ingeniero en Un civil. mecánico o algo así. Ajá. Sí, sí, seguro sí. Tal vez yo sí diría otras, por ejemplo, donde médico está implícito, los médicos Sí, van a ser súper. turbo necesarios Ujú. siempre. Después, si yo pudiera elegir como pues, dedicarme a algo para que cuando llegue esa situación saberlo hacer, sería herrero. Porque en la película, viendo la película, o sea, este vato se protege de los zombies. Ah, Y ok. tiene sus Ok. turbobunkers y que yo todo el tiempo me decía, no mames, ¿cómo le hizo este güey Sí, para hacer esa madre? es cierto. Pero sí, pues, o sea, si tienes una cosa que sea necesaria en esa actualidad, que tal vez eso aplica para todo, ni nada del COVID ni nada, sino aplica para todo. Si tienes algo o sabes algo que te sirve para la actualidad o que es una necesidad actual, te va a ir bien. Por ejemplo, los herreros siguen vigentes desde la época medieval hasta ahora, porque todos necesitamos puertas, todos necesitamos seguridad, desgraciadamente, pero la necesitamos. Entonces yo me imaginaba, si yo fuera un herrero, me hubiera hecho mi búnker bien chingoncito, y también gente querría tener lo mismo, querría tener casas protegidas, entonces yo podría darlos a cambio. ¿Sí? Entonces yo les diría, yo te abro tus puertas, no hay pedo, tú qué eres, tú eras granjero, dame Ok, sí, comida. viéndolo desde ese Sí. punto tienes mucha razón. Porque ponte, los médicos se van a cansar. Pero Pero sí, si tú ya, tienes algo que ofrecerle al médico, entonces exacto, capaz está es cierto. chingón. Ya estaríamos pensando en un mundo en el que ya tuvimos que adaptarnos a una Exactamente, nueva. sí, yo ya Sí, me tienes volé. razón. Yo ahí ya tengo Te 50 años. supervolaste. Ya tengo 50 años y ya el COVID acabó hace 40 con la gente. Sí, creo que ya quedaría así como que cualquier persona que tenga habilidades que sirvan para el bien común ya sería de mucha ayuda. Sí, y se restauraríamos otra vez la misma economía. Sería casi que Exactamente. trueque. De ahí yo había pensado que quizá la profesión menos, no sé si profesión o oficio, lo que sea, pero lo que menos importaría en ese punto es, curiosamente, el dinero. Sí, O sea, ponte todo lo que tenga que ver con contabilidad. Si hablamos en un mundo en el que ya no importa pagar las cosas, porque nadie está para pagar ni nadie está para vender, todo lo que tenga que ver con dinero, finanzas y todo eso, posiblemente, tal vez puede estar muy equivocado, si por ahí hay alguien experto en finanzas que me diga, estás bien pendejo, lo siento, tal vez sí, pero pasarían un poco a otro nivel y digo curiosamente porque el coronavirus se complicó justamente para tratar de guardar el dinero, para tratar de rescatar la economía, se complicó todo. sí. Entonces, si esta cosa explotara, a mí se me hace curioso que sería justamente por el dinero y que en el final de los Ya casos no va a sería servir lo que no para importe. nada, Ajá. sí.
Entonces, igual son situaciones muy inocentes de pensar que el dinero no sirve, porque obviamente sirve, necesitamos dinero para todo. Pero en un Pero mundo en el que hablando ya de, todo se fue a la exactamente, exacto, chingada, sí, ya no serviría para nada. O sea, ya ni para siquiera nada. habría quien regule si tienes dinero o no. Sí, de hecho, en la película que vimos está bien, a mí se me hizo bien cabrón que hay un plano en donde entran y está lleno de dinero, como cuando entra Y a lo buscar al pisa. perrito y lo pisa, o sea, no le O sea, importa. sí, ya realmente Es no algo vale que, por ejemplo, nada. en la actualidad ahorita, sí, si ves dinero real, Sí, no sí, mames, te vuelves loco, sí, ajá. no manches. Pero en ese punto es algo que solo dejó de importar. O Güey, sea, simbólicamente me pareció muy chido que este vato pisa el dinero y no importa para nada. exacto. Entonces eso está chido y se me hace curioso que siempre va a ser bien difícil elegir entre la salud de las personas o la economía porque las dos funcionan Pero es cíclicamente. que realmente un gobernante nunca se va a poner a pensar en lo peor que puede pasar. Pero ¿no crees que deberían? Tal vez ya, tal vez Debería. ahí ya nos vamos a ir a otro tema un poco más polémico, pero quizás sí, o sea, si eres gobernante, tal vez Tal vez deberías deberías. pensar en el peor de los casos para tú prepararte para todo eso. Sí. Nadie tiene pendiente una pandemia, nadie está Exacto. Y que esperando que eso el nos mundo quedó se vaya muy a la claro chingada. con este año 2020. Nos quedó Sí. súper claro. No manches qué pendejo me vi al decir el entretenimiento ahorita. Pero es que yo estaba, o sea, estaba pensando como que tu pregunta iba direccionada a la pandemia. Sí, O sea, a pero lo que estamos mira, viendo tal ahorita. vez, ajá, No ya en un mundo apocalíptico. pero tal vez incluso en un mundo apocalíptico, tal vez no sé si específicamente el entretenimiento, pero sí la comunicación. Y tal vez ahí podamos ir cerrando porque, como hablamos al inicio, ¿por qué nos pareció tan raro lo de Vladimir Putin y todo eso, de que la vacuna y todo? Tal vez no nos lo habían comunicado bien. Entonces la Es cierto. comunicación siempre va a venir a aportar. O sea, yo creo que si llegas a un mundo en el que en serio necesitas restablecer el mundo desde ceros, vas a necesitar comunicarte bien. Y Exacto. eso tal vez no va a morir. Sí, porque ese sería un punto aparte por el cual pensar en caso de que llegara a suceder algo así tan apocalíptico, porque no solo sería el ver quién tiene más posibilidades de sobrevivir por sus propios medios, sino sería como que tendrías que pelear por comida quizá. Sí, Entonces, si llega a haber una buena comunicación, tal vez se pueda como crear una comunidad y en la que todos se compartan las cosas. exacto. Pero si Pero no hay eso, va a ser una anarquía total. exactamente, sí. Yo creo que todo se puede solucionar con correcta comunicación de verdad. Y en ese caso, tal vez sí sería bien necesario. O sea, Sí, sería que en demasiado. serio la gente pueda comunicar de la mejor manera. Y por ejemplo, ahorita también muchos problemas. Y tal vez el COVID igual se potenció por mala comunicación. En México lo hemos visto. O sea, nos han dicho un montón de También por cosas. mala comunicación de China, por parte de China, porque China dijo que lo tenía controlado al principio. O Sí, sea, fue así como de que, hey, no se preocupen, lo tenemos controlado, nadie cierre sus aeropuertos para China y siguió creciendo. sí, todo bien con China Wish. No Sí. me banees. Pero sí, y yo creo que con eso concluimos el tema de esta semana. Ok, sí. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es seguirnos cuidando, al menos hasta que todas las personas ya estén vacunadas Sí, y que sepamos que no, que no está mal la vacuna. sí, Pero sí, tomen sus precauciones, lávense las manos, usen cubreboca y pues cuiden a sus familias, ¿no? sí. Sigan las medidas que hay. O sea, el gobierno está haciendo como ciertas medidas para cada uno de los estados. Entonces actualícense en cuáles son las medidas, en qué semáforo están y todo eso. Y pues obviamente lo que nos volamos y todo eso es súper mame. O sea, estamos nada más Entreteni- filosofando y entreteniéndonos entreteniéndolos, e entonces. imaginando. Pero obviamente vamos a esperar siempre que todo esté bien. Que si alguien está enfermo de eso, que se cure siempre. Y justamente para eso, como dice Tony, hay que seguir las medidas nada más. Y hacer caso a las reglas de nuestra comunidad Sí. para que esta cosa se acabe lo Sí, más creo pronto que hay posible. muchas personas que no pueden dejar de estar saliendo a la calle por sus Ujú. trabajos, pero esas personas yo siento que pueden tomar sus precauciones, pueden Sí, cuidarse y pues todo seguirá estando pues bien sí, dentro de lo que cabe, así que échenle muchas ganas y nos vemos en el siguiente episodio. sí. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a este canal y escuchar esto por Spotify. Ya estamos en Sí, iTunes. ya Ya estamos en estamos en iTunes, ya iTunes. estamos en Google Music. Entonces fue un
pedo para entrar ahí, por favor. Si ya lo vieron acá, escúchenlo. Pero ya, Escúchenlo en Apple, porque fue un infierno. Ya estamos en diferentes plataformas, así que estoy contento con eso. Sí, está chido, está chido. Ya suena chingoncito. Sí, ya pueden somos- ir a promocionarlo. Hey, escucha esto. ¿En dónde? En iTunes. Oh. Sí, sube. Ya sube el somos nivel. pros, así Sí. que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Ah, por cierto, estamos retomando algo sobre cortometrajes que siempre hemos hecho, pero ahorita lo estamos retomando en el canal de Germán. Ya subimos el primer cortometraje esta semana, así que vayan a su canal, suscríbanse. Es Germán Coronel y les va a aparecer el primer cortometraje. Véanlo y la siguiente semana estaremos subiendo otro. Así que nada más les dejo ese dato y nos vemos la siguiente semana. Bye.